Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Viviendo un Doctorado. Este es un espacio creado para que aquellas personas que se atrevieron a hacer un doctorado, tuvieron la oportunidad de hacer un doctorado, puedan compartir con nosotros su historia. Historias que pocas personas conocen. El doctorado, por definición, es el nivel más alto de estudios académicos que se pueden obtener en una disciplina. Se centra en la investigación original y en la creación de nuevos conocimientos en un campo específico. Además, la culminación se da con una tesis doctoral que debe ser una contribución original y significativa al conocimiento existente. Dicho esto, bueno, le damos la bienvenida a Cintia Vázquez, la primera invitada de este podcast. Cintia, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, quién eres, actualmente con quién vives, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, y eres doctora en... Yo soy, mi nombre es Cintia Vázquez, yo soy doctora en Ingeniería en Materiales y Procesos Sustentables de la Universidad del Biobío. Mi formación de pregrado es Ingeniera en Biotecnología, con mención marina y acuícola, así que siempre he estado ligado un poco al tema de las ciencias, ¿ya? Eso ha sido mi... ¿Y con quién vivo? Sí. Yo vivo con mi familia, con mi esposo, mis 2 hijos, tengo 2 niñitos, uno de 8 y el otro de 3 añitos, así que me tocó hacer este doctorado durante un embarazo, uno de los embarazos. Ya. Así que eso más o menos es mi introducción. En este momento estoy en busca de trabajo, estoy haciendo algunos proyectos personales relacionados con las ciencias, postulando algunos proyectos internos, o sea, proyectos de financiación estatal y también haciendo algunas asesorías pequeñas, pero en eso estoy. Así que, ya, estupendo. Sí. Muchas gracias por ponernos en contexto. Sí. Bien, ahora... para comenzar, hablemos un poco de las causas o motivos. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer un doctorado? Pudo haber sido, no sé, faltas de oportunidades, este anhelo de trabajos mejor remunerados, ¿cierto? Por vocación, por ganas propias, simplemente voy a ir a hacer un doctorado. Cuéntanos. Mira, la verdad que a mí lo que me llevó fue más que nada un poco avanzar en mi carrera profesional. Sentía que estaba un poco estancada. A mí me habían ofrecido otros doctorados antes, porque siempre hay alguien que está cerca tuyo en el mundo de la universidad. Siempre hay alguien que te dice, mira, este doctorado te puede servir, pero yo nunca me atrajo alguno en especial hasta que llegó este de Ingeniería en Materiales y Procesos Sustentables. ¿Por qué me gustó? Porque me gusta mucho la sustentabilidad, igual el tema medioambiental, y porque sentía que estaba un poco estancada profesionalmente. Entonces necesitaba dar un salto. Y para dar ese salto tenía que hacer este doctorado. Yeah. Y este doctorado, la idea es que puedas dar un salto profesionalmente y eso vaya acompañado también de una mejor remuneración. Así que más o menos también va por ahí el anhelo. Ya, bueno, qué interesante. Igual uno se puede centrar bien o puede tener bien claros los motivos, ¿cierto? Uh-huh. Iniciales que lo llevaron a uno a hacer un doctorado. Pero yo creo que también entre medio van cambiando claro, esos motivos, ¿cierto? Claro, van cambiando las prioridades también. Ya, así que... Súper. Así que, bien, adentrándonos un poco más en el hecho de hacer el doctorado, salen a flote varios factores y varias actividades de más que hay que hacer en un doctorado. Muchas personas piensan, ya esta persona está haciendo un doctorado, ok, se fue a estudiar otros 4 años. Y sabemos, ¿cierto?, que no es tan así. No. Así que, por favor, cuéntanos cómo fue llevar todo este proceso del doctorado en cuanto a ver ramos de nuevo, ¿cierto? Sí. Ver materias durante casi 2 años. Sí. Nuevas relaciones interpersonales con compañeros nuevos, con docentes, toda la parte de actividades de gestión de proyecto, de cómo administrar dinero, ¿cierto? Que se mueven en la parte académica cuando hay un proyecto en desarrollo. Claro. Cuéntanos. Mira, la verdad que eso no es solo estudiar 4 años, ojalá fuera estudiar 4 años porque uno ya es más metodológica. El doctorado en sí es una investigación de carácter propio. Como tú diste en la introducción, es algo que uno tiene que definir. Uno define su línea de investigación, define la metodología y eso requiere mucho tiempo, requiere mucha concentración
porque resulta que tu doctorado después es evaluado no por las personas con las que tú trabajaste, es evaluado por pares externos, inclusive tú ni siquiera los conoces. Cuando tú publicas, son personas que no sabes quiénes son, pero son expertos en el área y evalúan tu investigación. Por lo tanto, no es algo tan sencillo. ¿Qué pasó? En los 2 primeros años, como tú dices, claro, me toca estudiar, empezar todo de nuevo, materias que uno desconoce en sí. Por ejemplo, yo no conocía mucho el tema de caracterizaciones moleculares con ciertas técnicas. Y me acuerdo que el profesor Galo, ¿te acuerdas, profesor Galo? Bueno, que en paz descanse el profesor Galo. Él nos hizo ese ramo en particular y a mí me tocó estudiar mucho. Y para estudiar mucho, piensa que se hace difícil porque yo soy mamá. Entonces, claro, justo en ese periodo del doctorado, no me acuerdo si ya había nacido o no estaba embarazada todavía, pero sí, no me acuerdo, pero ya tenía un hijo. Creo que no. Claro, ya tenía un hijo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que yo tenía que dividirme entre ser mamá, ser estudiante, ser dueña de casa, ser profesora, porque también tenía que ayudarle a mi hijo y ser administradora en una casa. Entonces, ¿qué me tocó? Me tocó hacer muy organizada. Porque con la organización pude dedicarle tiempo, cuando me quedaba tiempo ya eran las tardes, casi en las noches, muchas veces tuve que madrugar, muchas veces. Me acuerdo que hacía algunos trabajos de ciclos de análisis de vida que me quedaba, amanecía haciendo esos análisis de ciclo de vida en el computador porque había que hacer un montón de cálculo, entonces era súper complejo. No es solo estudiar 4 años, y eso que ojalá fueran 4 años, de repente se alarga. En mi caso se alargó un poco, sí. Porque pasaron una serie de cosas. Ocurrió la pandemia. ¿Te acuerdas que ocurrió la pandemia? De eso mismo iba a tocar. Claro, entonces fue difícil. Pero el hecho de empezar a estudiar de nuevo, a mí en realidad me gusta estudiar, me motiva. Entonces el estudiar no fue tanto, fue la parte ya cuando tú tenías que ser autónoma. Esa parte fue la más difícil porque uno no estaba segura de sus investigaciones. No sé, uno siempre tiene esas dudas. Después ya se le van afirmando, pero eso más o menos me pasó. Claro, y bueno, nosotras justamente pasamos por esta etapa de estallido social, claro, ¿cierto? Y luego la pandemia, que son situaciones que lo dejan a uno en una incertidumbre terrible. Así es. Llegamos a un punto de mirar, ¿cierto? Si la cuestión iba a continuar, si las universidades iban a dar los permisos por todas estas restricciones del COVID, y nosotros poder seguir nuestra investigación a costa de que había también unos dineros destinados para eso, equipos. Tú que trabajaste con material biológico, sí, dependen mucho de tu cuidado, ¿cierto? Sí. De alimentación, de algunas condiciones específicas. Cuéntanos un poco cómo fue eso, cómo fue la experiencia de tener esos tropiezos y cómo lo solucionaste, cómo llevaste a cabo, si hubo también apoyo por parte de tus profesores, de tus docentes. Mira, a nosotros nos pasó una cosa súper entre tragicómica, porque como tú dices, yo trabajaba con microorganismos vivos y resulta que para la pandemia se hizo una restricción total, no se podía ingresar a ningún lado. Para algunas personas eso fue muy bueno, pero en el caso de nosotros fue terrible. ¿Por qué? Porque estos microorganismos tenían condiciones especiales de crecimiento, pero también son microorganismos, por lo tanto consumen alimentos. Y si alguien no se preocupaba de darle esos alimentos, se morían. ¿Qué pasó? Que cuando logramos retornar a la universidad, mi investigación, mi cepa con la que yo trabajaba, se murió. No había caso. Yo te prometo, hacía de todo para que pudiera resucitar. Todo lo que hice posible, nada resultó. Se murió mi cepa. ¿Qué hago ahora entonces si mi investigación se basa en este microorganismo? Quedé varada en medio de la incertidumbre. Lo que tú dices, había recursos que había que justificar también, porque también había una serie de cosas que ya uno postula las becas, a becas internas, sí, y esas becas también tienen un plazo de ejecución, y si tú no las haces también tienes que devolverlas. ¿Y cómo las devuelves si eres un estudiante? Entonces, claro, entonces fue todo un desafío, y me tocó hacer mi investigación, partir desde cero. Menos mal que ya tenía más o menos la idea de cómo crecía este microorganismo, pero me tocó partir desde cero, ir a buscar otro microorganismo. En realidad
No encontré, obviamente, la misma cepa. Encontré un microorganismo, una especie similar, pero no el que era mi cepa ganadora, no la encontré. No, Ya. no hubo caso que resucitara. Entonces eso te atrasa, ¿te fijas? A mí me pasó que con la pandemia me atrasé por eso, porque esa cepa necesitaba un tiempo de crecimiento y eso me retrasa meses. Bueno, ahí también recibí bastante ayuda de las personas con las que yo trabajaba en el laboratorio, que ellos me facilitaron mucho ciertos horarios de trabajo que yo no podía asistir. Ellos me ayudaban a alimentar la cepa. Y después de eso, también en cierta forma, no sé si tanto de la universidad, porque la universidad no fue flexible en ese sentido. Nos vino a dar la oportunidad cuando el ministerio recién les dio el pase, Sí. ahí no nos permitieron entrar. Pero fue difícil, fue muy, muy complicado. Claro, Claro. me imagino. Y dentro de todas estas tareas multifuncionales en las que uno, o sea, en las que uno ya se ve obligado a cumplir, ¿cierto? Cuando está haciendo el doctorado, por compromiso propio, porque están estos dineros de becas, ¿cierto? Definitivamente quiero que me cuentes cómo cambiaron otros aspectos o prioridades en tu vida. En cuanto a ciclos de sueño, hábitos de alimentación, Claro. salud mental y física, la misma familia, el apoyo de tu círculo más cercano. Mira, yo afortunadamente, gracias a Dios, tengo una familia muy, muy apañadora, como decimos nosotros, así muy... mi mamá me ayudó mucho, mi esposo mucho, mucho, mucho. Él cuando, bueno, por su trabajo no podía estar 100%, pero la que me ayudó mucho fue mi mamá. Entonces mi mamá me facilitó mucho el cuidado de uno de mis hijos, que todavía no estaba embarazada, no recuerdo bien. Me facilitó el cuidado de uno de uno de los niños, y eso me ayudó mucho para darme tiempo de poder, entre comillas, dedicarme a mi investigación. Sin embargo, el doctorado es un estrés. Nadie puede decir que no, es un estrés. Ya. Como sea, es un estrés, es un estrés. Bueno, todos lo manifestamos de distintas maneras. Hay personas que les duele el estómago, otros que, no sé, se les cae el pelo. Hay distintas cosas, pero el doctorado es un estrés. Nadie puede decir que no. Si un doctor dice que no sufrió un estrés, encuentro que sería mentiroso. ¿Por qué? Porque el doctorado... Tú te haces responsable de una investigación que tiene que confirmarse si va a ocurrir o no, pero tiene plazos. Y esos plazos, si no se cumplen, en el caso mío, en ciencias biológicas, es otras áreas. Por ejemplo, si tú lo haces a través no es que diga que sean... Me refiero yo al nivel ¿cómo decir? A ver, el nivel de seguimiento, por ejemplo, un microorganismo requiere mucho más seguimiento que algo que yo tenga en un computador, ¿cierto? Claro, por lo que necesita experimentación. Claro. Ya. Entonces, tú necesitas una red de apoyo. En cuanto a los doctorados de biología, me da la impresión que todos nos pasa lo mismo. Dependemos mucho de los microorganismos y eso requiere una red de apoyo mucho más grande. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es que yo tenía una red de apoyo muy grande en ese sentido con mi familia, mis papás, pero no estuve exenta de estresarme. Me estresé mucho. Sí, obvio. Oye, llegué a tal nivel de estrés que me dio apendicitis. No. En serio, me dio apendicitis porque sufría mucho el estómago, el colon, era una cosa, y de repente, me dio apendicitis. Listo, operada apendicitis en el doctorado. Obligada a parar. A parar porque no podía hacer, tuve que tener licencia como un mes, pero tampoco tenía licencia porque como era estudiante, entonces ahí ya uno es estudiante Claro. para unas cosas, ¿cierto? Pero para otras no. Así es, pero la red de apoyo es fundamental, Ya. porque si no, y no puedes decir que no te estresas porque inevitablemente es un estrés. Ya, y en ese aspecto de la red de apoyo que nos comentaste, ya que tuviste el apoyo de tu mami, no sé si sea imprudente el preguntar esto, pero ¿tu segundo hijo fue esperado, inesperado, fue sorpresa? No, fue súper inesperado. Fue sorpresa, dejémoslo así. Sorpresa, claro, Ya. claro. ¿Sabes tú que a mí me pasó una cosa tan chistosa? A mí quedé embarazada en el doctorado y me daba la impresión de que era como una niña de media, ¿cachai? Como una niña de secundaria, así, que quedó embarazada. Me daba vergüenza hasta decirle al profe que estaba embarazada. Oh. Imagínate, una cosa tan... Porque como estaba estudiando, estaba haciendo mi doctorado, entonces, como era estudiante, yo me metí tan en el papel de estudiante que sentía que estaba, de cierta forma...
parando mi investigación por un embarazo, ¿cachai? Sí. Me pasó eso, fue súper complejo. Yo vine a contar que estaba embarazada cuando tenía como 5 meses. Imagínate. Y así fue porque me daba, y como no tenía mucho contacto como estábamos en pandemia, entonces no era muy visible. Y mira, lo terrible, que en esa época no estaba la beca de posgrado. O sea, no de posgrado, de postnatal. Eso. Tampoco teníamos la beca NID. Entonces era una beca interna de la universidad, pero tampoco la universidad pagaba o te daba la facilidad de que tú tuvieras un postnatal. Claro, eso lo tenía yo en mente, porque la universidad ya, o bueno, al menos este doctorado hace el ingreso de personas, hombres y mujeres, ¿cierto? Incentivando también a que la mujer se desarrolle como profesionalmente en una ingeniería de materiales y procesos sustentables, pero pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle, no estaba el estatuto, no estaba el decreto de pagar un postnatal y se vieron obligados. Así es. Con tu caso, por ejemplo, a marcar un precedente. Un precedente. Sí. Mira, eso yo lo agradezco mucho a la universidad, aunque a mí no me favoreció, pero lo agradezco para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque esas becas de tipo interno, que me imagino que en otras universidades pasa lo mismo, no financiaban los prenatal ni los postnatal. Significa que si tú quedabas embarazada, tenías que ir con la guagua prácticamente a hacer tus análisis, tu investigación, y ahí te seguía corriendo el tiempo, no se detenía el tiempo. Pero la carga de ser mamá es tremenda. Uh-huh. Imagínate con un bebé recién nacido, embarazada. Cuando está dentro de la guatita el bebé tiene todo, no hay problema. Uh-huh. El tema es cuando sale. Sí. Ahí es el problema. Entonces eso yo le agradezco mucho porque el director del posgrado, Sergey, él fue muy gentil y me dijo que porque yo no le había avisado antes. Claro. Me dijo, yo lo hubiese gestionado antes. Y junto con la que era directora de todos los posgrados de la universidad, generaron una solicitud al consejo que se requería que las alumnas que quedaban embarazadas durante un doctorado con becas internas tuvieran financiación de prenatal y postnatal. Y sabes tú que después de eso a mí me otorgaron 3 meses más adicionales para yo poder hacer mi investigación, que fue poco, pero en realidad me sirvió. Pero de ahí en adelante, hace cuánto, el 2019, ¿no? ¿Cuánto terminamos? El 2024, 2023, se instauró como política pública en la universidad que todas las alumnas que están en doctorado tienen que tener prenatal y postnatal. Súper. Pionera en ese sentido, muy bien. Encantado conmigo, pero ya, fue. Uno a veces siempre es el experimento y de ahí en adelante viene el beneficio para los demás. Sí, qué bueno. Sí. Igual, esta parte me pareció súper interesante lo que comentaste de volver a sentirse uno como estudiante. Porque yo... Sin mentirte, igual. Uno vuelve a ser estudiante, a tener que cumplir con estas responsabilidades, a tener que estar siempre con estas responsabilidades de estudiantes y decir, bueno, no se puede presentar así algo fuerte porque definitivamente va a trocar mi estudio. Claro. Sí, es súper interesante lo que dices. Ya. Sí. Entonces, bueno, con todas estas situaciones que pasaste, ¿cómo calificas tu crecimiento personal al haber hecho el doctorado en cuanto a habilidades, por ejemplo? Ya tú eres mamá, ¿cierto? Sí. Ya eras mamá, entonces claro. Creo que tienes todas las habilidades posibles y por haber, pero digamos a nivel directivo, a nivel de liderazgo, ¿cierto? De cognitivas como percepción, atención y en general como una confianza contigo misma, una subida de autoestima. ¿Tienes reconocimiento por parte de tu entorno? Mira, es bien interesante porque ojalá que las empresas, las universidades vieran esto o lo escucharan. Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, postulas a alguna universidad o a algún cargo directivo, no, es que le falta experiencia. Yo creo que el doctorado es más que una experiencia, o sea, es el hecho de que tu investigación sea... revisada por pares externos y no solo uno, por lo general son 3, 4. Mira, uno para poder sacar el doctorado
Bueno, tú sabes la experiencia. Pasamos por varias etapas. Primero tenemos que presentar nuestro proyecto de tesis, Ajá. que eso también te lo evalúan. Si tú no apruebas, no pasas. Es así de sencillo. Significa que tu hipótesis, tu teoría, tu metodología tiene que tener una consistencia. Ujú. Después de eso ya viene la segunda parte donde tú haces una defensa de tu tesis, pero la haces en base a las personas que están a tu alrededor, que son el grupo de investigación que se te designó, pero aparte de eso, los pares evaluadores, que lo que yo decía Claro. al principio, que son personas externas, con mucho conocimiento, porque otra cosa que la universidad lo que hace es obligarte de cierta forma, pero también es bueno a que tú envíes tu trabajo a revistas que tenga para evaluadores certificados, o sea, Claro. a revistas que tengan prestigio, porque tampoco es a cualquier revista, pues tiene que tener un prestigio. Por lo tanto, esas revistas cuentan con personas que están altamente capacitadas. ¿Y cuál es el miedo inicial que tiene uno? ¡Uy, si me lo rechazan, si me dicen que no! Sí. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, eso es súper, ¿cómo se llama esto? Es súper, te genera una incertidumbre. Sí. Mira, a mí, gracias a Dios, me pasó que mis publicaciones fueron al tiro aceptadas. Ya. O sea, era con correcciones menores. De y forma. eso, claro, Ujú. me dio una seguridad, no en mí misma, o sea, no sé si en mí misma, pero dije, bueno, en realidad puedo plantear cosas que sí tienen sentido y mis investigaciones dieron resultados que sí tienen sentido. ¿Cachai? Ya. Entonces eso dice uno, oye, puede llevar adelante una investigación, pues uno puede generar una investigación de la nada y llegar a resultados que tengan una trascendencia. Ese es el punto. Entonces yo decía, bueno, esto me da la seguridad de que yo puedo en una empresa o en una universidad generar una línea de estudio que tenga una finalidad. Claro. ¿Te fijas? Sí. Que no es cualquier, no es cualquier cosa. No es cualquier trabajo como antes. De repente Así. uno llega a un trabajo y le dicen a uno, ya, mire, estas son sus actividades, allá está el espacio, cúmplelas, ¿cierto? Claro, Uno ya gana confianza en ese sentido de poder decir, miren, necesitamos solucionar tal problema, ¿cierto? Claro, Y uno claro. dice, ya, ¿por dónde podría ser? Claro. Esto se puede plantear por este lado. Se vuelve uno un poco más metódico, ¿cierto? Y como listo para plantear soluciones y llegar a tomar decisiones o llegar por ejemplo, a dar una asesoría en una empresa y decirle, mire, confíe en que esto le va a resultar Claro. por toda la experiencia. Oye, y lo otro es que uno aprende a sacar cosas de la nada. No sé si a ti te pasó que uno tenía que hacer investigación, no tenía esto otro. ¿Qué hago? O sea, aprendes a solucionar un problema en que te ves enfrentado a diario. O sea, en la vida a diario nos vemos con que nos faltan cosas. En la empresa a diario nos vamos a ver con Sí. que faltan recursos. Entonces tú decís, bueno, logré sacar una investigación con pocos recursos y ¿por qué? Porque de alguna manera se pensó cómo se podía hacer si no tenía la solución A, bueno, voy por la B, ¿te Ajá. fijas? Entonces eso a uno le da plus como doctor, que uno puede liderar investigación, puede sacar resultados favorables y eso ojalá lo vieran las empresas. El tema es que ahora, hoy en Chile no se ve. Sí, bueno, Muy ojalá pudieran ver esta información para que Sí. se atrevan. Qué bien, muy bien. Gracias por compartirnos esta vivencia. Mira, ahora a nivel académico, ¿qué significó el doctorado? ¿Tú piensas seguir la carrera académica o de repente piensas que puede ser no la opción B, sino te puedes dedicar a otras cosas paralelo? Antes nos comentabas que estabas haciendo y tenías tus proyectos aparte. Sí. ¿Cómo ves esa posibilidad? Sí, mira, la verdad que yo creo que, no sé si todos, pero a mí me gustaría, bueno, primordialmente me gustaría estabilizarme, eso es el tema, que uno quisiera estabilizarse. De repente, no sé, le juega un poco porque yo ya soy mamá, tengo otras responsabilidades, no me puedo aventurar tanto. No sé si seré yo la tímida, la timorata, a lo mejor hay personas que dicen, oye, yo soy mamá, igual me atrevo a invertir, a buscar otro horizonte, pero yo estoy como en la etapa que ya quiero como organizarme en un trabajo. Entonces, Ya. pero no me cierra nada, porque digo, bueno, si no sale esto, tengo que ir al plan B, al plan C, al plan D, lo que salga. En lo académico, sí, me gustaría hacer clase. La verdad que sí me gusta hacer clase, pero me gusta más la investigación. Me gusta la investigación, me gusta liderar investigación. Así que estamos viendo ahí varias cosas, lo que yo te comentaba de que
hicimos una pyme chiquitita con otro primo que también es doctor, Ya. a ver si podemos ayudar o meternos de alguna manera al rubro empresario, cosa de que podamos aportar desde la investigación hacia soluciones tecnológicas buenas en la empresa. Pero eso cuesta un poco. Quizá falta en Chile el nexo entre el doctor, que se haga más conocido, lo que yo te decía, esos fondos concursables de las empresas que pueden contratar a doctores. Quizás las empresas lo desconocen. Claro. Entonces, como no saben, hay mucho doctor ahora súper capacitado. Entonces, ¿qué pasa? De que hay oportunidades muy buenas que se pierden. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas porque Chile necesita capitalizar este conocimiento. Claro. Que nos va a llevar obviamente a un desarrollo mucho más sustentable, más que sustentable, nos va a llevar a un desarrollo económico bueno. Bueno, de todo el país, claro. Así Si están es. sacando tantos doctores, la productividad se ve tanto en universidad, pero en empresas se multiplicaría Claro, exponencialmente. claro, ¿cierto? porque un doctor, ¿a qué le ayuda? Es un investigador en sí, pero un investigador senior, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú puedes ahorrar en un proceso industrial, la empresa lo va a recibir, pero como tremendo para un empresario. Si tú le logras ahorrar, no sé, de $5,000 le ahorras $1,000, para él va a ser, pero excelente, ¿me Claro. entiendes? Y eso es lo que tiene que incorporar el empresario hoy en día, que un doctor es súper necesario porque es un investigador en el área que sea dentro de su empresa y le va a servir porque van a ser quizás el costo de capital humano un poco más caro, pero no significa que no va a tener ahorros a largo plazo. Es como Claro, una inversión es a una largo inversión. plazo. Claro, una inversión a largo plazo. Es una inversión a largo plazo, bien. Ya, bueno, para ir ya cerrando, ¿podrías definir 4 expectativas que tú tenías antes de hacer el doctorado y revisar si se cumplieron o no, si en realidad... Pucha. A ver, tenía expectativa de encontrar trabajo al tiro. Yo creo que a todos Ya. nos ha pasado. La verdad que me ha costado un poco. Me titulé en marzo, ¿cachai? Ujú. En septiembre ya defendí, en septiembre del año pasado defendí, Ya. pero recién ahora en marzo como que ya emprendí el vuelo de la búsqueda de trabajo. Antes no lo había hecho. Entonces he encontrado que me ha costado mucho. ¿Por qué? ¿Sabes por qué cuesta? Porque los trabajos te piden, por ejemplo, un doctor en mi caso, en ciencias de los materiales, pero con dominio de nanomateriales, nanocelulosa, ¿me entiendes? Ajá. Entonces tú puedes tener de conocimiento de los materiales, pero si no sabes nanocelulosa, queda afuera. ¿Te fijas? Sí. Entonces está muy específico. ¿Por qué? Porque igual hay harto doctor. Ese es el tema. Hay harto doctor y hay poca inversión para contratar al doctor. Claro. Entonces, bueno, esa era una de mis expectativas. Yo dije, ya voy a encontrar trabajo así. Sí, uno dice el doctorado es Me un van a pase. pelear. Yo dije, me van a pelear en la universidad. Me desilusioné un poco de con quienes trabajaba, no en el laboratorio, sino en la universidad. Eso me desilusionó un poco. Sentí que otros profesores me apoyaron mucho, pero otros, después de haber estado mucho trabajando con ellos, sentí que como que no te conocen, ¿te fijas? Y lamentablemente en Chile, no siempre ocurre, pero le llamamos a la pitutocracia. Ya. Hay un dicho también que dice el que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, eso me solucionó un poco del doctorado. Yo dije, ya, voy a tener alguna posibilidad, conocen cómo trabajo, voy a tener algo, van a tratar de ayudarme. En realidad no fue así. Entonces eso me bajoneó un poco, pero ya, bueno, digo... No soy la única, ¿me entiendes? Eso es lo que me da como el valor de decir, bueno, habemos varios que estamos en esto, bueno, de alguna manera se va a salir. Entonces, lo otro que yo tengo a mi esposo, tengo mi red de apoyo. Súper importante. Súper. Porque yo le decía a mi esposo otra vez, oye, yo me siento como indigente. No tengo trabajo, no tengo cotizaciones, soy una indigente. Una indigente mamá. Así es, una indigente con doctorado. Sí, ¿Te fijas? es impresionante, Es ¿cierto? es tremendo. Aparte, no sé, bueno, sí, es el momento para comentarlo. No sé si te has fijado que cuando uno va a postular, por ejemplo, a un postdoc, ¿cierto? Te están diciendo,
uno de los requisitos, que no hayan pasado más de 5 años que termine su doctorado. Así es, te ves o súper obligado a... No, y te preguntan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te fijas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces uno dice, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo todo otro, pero si no te dan la posibilidad de entrar, se va pasando el tiempo y eso a uno le va pesando, porque también las publicaciones que van saliendo, uno las saca a la universidad, después cuesta un poco más poder sacar publicaciones. Si no tienes esa oportunidad de hacerlo. Sí, claro, entonces también es contra el tiempo, uno juega en encontrar trabajo contra el tiempo. Claro. Y bueno, a mí me pasa ahora de que también te preguntan, oye, ahora no lo preguntan tanto, pero más o menos tú pretendes seguir estudiando, te preguntan eso, ¿cachai? Como que no sé cuál es el fin, pero ya, yo pienso que de alguna manera esto se va a solucionar. Sí, bueno, confiemos en eso. Ya, Cintia, y bueno, finalmente, ¿quieres contarnos alguna anécdota? Bueno, pueden ser, casi siempre son chistosas, pero sí, algo como gracioso que te haya pasado, o no sé, si algo como un poco más serio que te haya pasado. Mira, a mí me pasó, a ver qué me puede haber pasado aquí. Bueno, con todo esto de la pandemia fue un caos. Ya. Fue un caos la pandemia porque lo que yo les decía, de un día para otro la universidad dijo se cierran los laboratorios y mi cepa se murió, tuve que ir a buscarla nuevamente a una parte, aquí a Conce y ya, empezar todo de nuevo. Pero una de las cosas más que, como todo esto se atrasó, resulta que había que hacer una pasantía. ¿Y dónde hago la pasantía? También. Yo tenía una guagua de 6 meses. Entonces, tú te imaginas, no. Y me dijeron, mira, tú tienes septiembre para hacerla y si no pierdes la beca esa porque ya no corre y te quedas sin el requisito, porque tienes que tener una pasantía, sí o sí. Tenía una guagua de 6 meses y el profesor, yo le digo, profe, yo me voy 2 semanas a España, no puedo más. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? 2 semanas muy poco. Un mes. ¿Quién le dice eso a mi bebé? ¿Quién le dice eso a mi bebé? Y sabes tú que a mí me había pasado una cosa súper chistosa. No que sea pitoniza ni nada de eso, pero a mí me había pasado de que yo, 1 año o 2 años antes, yo había tenido un sueño. ¿Ya? Había tenido un sueño así muy cortito. Me sentí que caminaba por unas calles con adoquines viejos, ya, súper viejos. Y le dije yo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Me soñé que caminaba por una calle antigua, así, pero... la veía todo, o sea, y con una persona que no conocía, pero era una mujer que me hablaba. Y ¿sabes tú qué me pasó? Que cuando yo me tuve que ir a España, me dijeron, ya, te vas en septiembre, y de la nada tuve que armar el viaje, imagínate. Sí. Estaba recién terminando de amamantar, me fui así con una... Fue tremendo porque me bajó todo también, me pasó el tema de que me bajaron las defensas, era tal estrés, de ahí te voy a contar, pero la cosa es que cuando llegué allá, me pasó algo súper chistoso. Llegué a un hostal, y es súper porque yo ya era mamá, entonces yo no estoy acostumbrada así como los cabros más jóvenes que llegan a un hostal y la persona que haya les da lo mismo. Yo pensé que había arrendado la habitación de un hotel, algo así, y cuando llegué me encontré 14. Así, en serio, y con un caballero como, no sé, de 60 años en boxer. Te juro, yo no me atrevía ni siquiera a entrar al baño de pura, no sé, me sentía tan incómoda, porque yo decía, y quedé así en nada, cabros jóvenes, cabros. Y en eso encuentro una chica que era argentina. ¿Ya? Y sabes tú que fue tan chistoso porque nos pusimos a conversar y ella era médico. Y yo le conté, oye, ¿sabes qué? Justo dejé de amamantar y andaba así con una pechuga y me dolía mucho. Entonces me dijo, mira, yo te acompaño, vamos, ponete compresa. La cosa es que ella me acompañó y me dijo, yo le dije, no me atrevo ni siquiera a ir a comer, porque uno tiene el concepto de Chile, yo no digo que Chile está malo, pero igual uno le da susto salir de noche. Entonces yo fui y la chica me dijo, yo te acompaño. Y ella me acompaño. Y sabes tú que cuando íbamos caminando, llegué a Sevilla. ¿Ya? Y cuando llegué a Sevilla, no te miento, la misma calle que yo me había soñado hace como 1 o 2 años atrás, la vi. Y la chica que me hablaba era ella, era la médico, claro, porque yo me recordé inmediatamente el sueño, incluso saqué una foto, se la mandé a mi esposo, se la mandé a la chiquilla del laboratorio, le dije, chiquilla, porque yo ya le había contado a la chiquilla esa historia. Y saben que me soñé esto muy cortito, y me soñé ese sueño, entonces, vale la redundancia. Entonces, ahí, bueno, dije, ya, me tocó nomás. Y sabes tú, para finalizar, me pasó aquí como
estaba tan estresada porque tenía que viajar, tenía que dejar a los niños, organizarme, tuve que hacer toda una organización porque para ser mamá es complicado. Entonces tuve que organizar la casa, organizar a mi mamá, organizar a mis tías, traje un séquito de mujeres que ayudaran a mi esposo a cuidar a los dos niños. Claro. Un niñito de 6 meses, imagínate, un huevito. Chiquito. Ni siquiera estaba comiendo, recién empezaron a darle comida, entonces me bajaron tanto las defensas porque era tanto mi estrés que me salió un orzuelo, me salieron las muelas del juicio, me dio amigdalitis, Ay, no. me dio de todo. Después de la apendicitis siguen más cosas, ¿no? Todo, porque era un estrés que había que hacer sí o sí. Ya. Pero mira, en realidad el doctorado hasta el momento... No sé si fue una mala idea porque tampoco lo creo. Creo que el crecimiento personal es súper bueno. El tener tu valor agregado es muy bueno, porque es un valor agregado que uno se da como persona, sí. ¿te fijas? Entonces eso también es bueno. Pero también tiene sus complejidades. Y esas complejidades que son cositas pequeñas, quizás que no son académicas, hay que sobrellevarlas. Y para eso hay que tener igual una red de apoyo, porque si no es complicado. Así que eso, mamá. Oye, Cintia, de verdad que, bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero conocer más detalles, yo no sabía mucha cosa. Claro. Es bien interesante porque este tipo de cosas no lo conocen las otras personas, o bueno, de cada doctor que hay formado, ¿cierto? Lo conocen su núcleo más cercano, Claro. su familia más cercana, pero este espacio es precisamente para eso, para que se den a conocer las historias y todo lo que ha tenido que pasar una persona que se encamina en este emprendimiento de hacer un doctorado. Así que te agradezco el tiempo, muchísimas gracias por esta linda entrevista y bueno, espero que te vaya súper bien con todos tus proyectos, todas tus metas y a ver si conseguimos el trabajo que queremos, ojalá. el empleo o poder desarrollarnos, por ejemplo, en algo que nos haga felices. Claro, también yo creo que eso es súper importante, desarrollarte en algo que te haga feliz, porque yo a lo mejor puedo tener un trabajo, pero algo que me va a hacer muy triste, me va a hacer infeliz porque no voy a lograr desarrollarme todo lo que estudié, y eso también es frustrante. Entonces, bueno, si puedes esperar, espera, si no... Bueno, uno sabe sus finanzas, uno sabe cómo la administra, pero yo insto a los que quieran hacer un doctorado a que tienen que ver la parte humana también. Entonces, el doctorado es importante, pero también tienen que ver si ellos no tienen... No digo que no puedan con una red de apoyo, pero sin una red de apoyo es mucho más difícil. Entonces, si tuviese la red de apoyo, estupendo. Si no, a echarle ganas nomás y ánimo porque se puede sobrellevar. Ya. Así que eso. Gracias, Yuli, por la invitación. No, con mucho gusto. Sí. Gracias. Gracias.